Bienvenidos sean a un nuevo episodio del canal de bendición. Seguimos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Este capítulo tiene 48 versículos divididos en 9 temas muy importantes. En esta ocasión estaremos solamente en el capítulo 5 del 1 al 12, con el tema El Sermón del Monte, también conocido como las Bienaventuranzas. Canal de bendición, tu palabra las redes vuelvo a lanzar. Tenemos la presentación de la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración para así seguir nuestra lectura. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, le doy muchísimas gracias por darme este gran privilegio, Señor. Así también pido tu bendición por todos y cada uno de los que van a estar siguiendo la lectura como los que van a estar escuchando, Señor. Que tu palabra sagrada sea revelada en el corazón y los pensamientos de cada uno de ellos, Señor. Que sea su Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos para que nosotros podamos entender y también obedecer su santa palabra. Gracias por este tiempo. Se lo dejamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a dar inicio con la lectura bíblica. Por favor, estamos en el capítulo 5. El tema, como ya les había dicho, es el Sermón del Monte, también conocido como las Bienaventuranzas. Y en el versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos escuchado esta palabra y es la palabra de Dios hablando a cada uno de nosotros. Vamos a tener así unas citas, unas referencias para poder también apoyarnos en este estudio tan importante como es el Sermón del Monte. El Señor Jesús nos presenta un reino espiritual y no un reino terrenal como a lo mejor muchos esperaban en el Señor Jesucristo. Él nos está presentando en este momento la enseñanza más importante de este capítulo que vamos a ver, porque tenemos muchos temas que continúan. Yo creo que este tema es bastante importante para todos y cada uno de nosotros los que en este momento estamos escuchando, también siguieron la lectura, poder entender cómo es que el Señor Jesús nos habla al corazón a través de este sermón. Cuando tenemos el recordatorio del inicio de la presentación del Señor cuando inició su ministerio, fue lo que nos dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en este sermón nos sigue anunciando, ¿verdad?, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo lo puedes lograr? ¿Cómo lo puedes entender? Que es el reino de los cielos, que dice en el capítulo 3, en el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos está haciendo un llamado a reconocer nuestra condición delante de Él. Ese es lo más importante que debemos entender en esta reflexión, que el Sermón del Monte viene a hablar directamente al corazón de todas las personas. El primer libro de Reyes 10:8 dice: bienaventurados tus hombres
dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Es la reina de Saba cuando visitó al rey Salomón. Y ahí nos damos cuenta de que las bienaventuranzas son enseñanzas muy, muy importantes para nosotros, que nos hablan directo al corazón. ¿Para qué? Para que haya una transformación, para que haya un entendimiento en ti. Dice que una persona bienaventurada es aquella que está continuamente en una relación íntima y personal con Dios y que está dispuesta o dispuesto a escucharlo y también a obedecerlo. Eso es algo muy profundo para el ser humano, que debe tener ese cambio, deberíamos tener todos ese entendimiento, que el Señor viene hablando directamente al entendimiento de la persona, a la transformación. Una persona transformada es una persona que va a escuchar a Dios y también le va a obedecer. Eso es lo más importante de este sermón. Creo que es la esencia de este sermón, es hablarte a ti, a que haya ese reconocimiento de tu vida que estás teniendo para darle paso a una vida transformada. Porque también vamos a ver en el Salmo 33:12, dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. También en el Salmo 65:4 dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrayeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Nos está hablando de manera espiritual. Las bienaventuranzas son un reino espiritual, no es un reino terrenal como a lo mejor se tiene la idea del Señor Jesús o la espera del Señor Jesús en aquellos tiempos. Era un reino terrenal. El Señor viene hablando y haciendo esa transformación a tu vida espiritual. Porque en Lucas 12:15 dice, haciendo referencia a lo que dice en Mateo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, dice Mateo 5:3, pero en Lucas 12:15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Creo que ahí nos queda claro cuál es esa riqueza espiritual de la que Dios hace, el Señor Jesús hace en la referencia en esa parte, ¿verdad? Porque nos habla de pobreza espiritual, que bienaventurado el que es pobre, el que se rinde, el que está rindiendo su vida al Señor. Esa pobreza, ese sentimiento, ese dolor cuando fallamos, eso es el que tú entiendas que has fallado y que te rindes a Él, es lo que Él quiere, porque la pobreza espiritual consiste en esperar y recibir por gracia. No está en la búsqueda de los bienes materiales. Para que puedas entender, es lo que nos deja este sermón tan hermoso que podemos ver y que podemos escuchar a través de la santa palabra. En Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu, y el que tiembla a mi palabra. En el Salmo 51:17, haciendo referencia a lo que dice en Mateo 5:4, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recordemos que este Salmo 51 estaba dirigido por el rey David cuando tuvo sus fallas delante de Dios, pero también podemos escuchar y a través de la santa palabra entender que el rey David tuvo un arrepentimiento genuino delante de Dios, que recibió ese perdón. En el Salmo 32 podemos también ver cómo se describe el privilegio del perdón, y en este salmo estamos viendo cómo él está hablando de ese espíritu quebrantado. Cuando tú sufres, pero ese sufrimiento es íntimo, que tú estás derramando tu corazón delante de Dios tal vez por tus fallas, tal vez por las cosas que no has logrado entender y que has ido repitiendo, que no has podido vencer, pero que nuestro Señor Jesús nos da esa lección, esa enseñanza en Mateo 5:3, donde ¿quiénes son los que van a estar acercándose al reino de los cielos, que es nuestro Señor Jesús? Eso lo debemos tener claro
como todos nosotros que estamos en la búsqueda de ese acercamiento, no te distraigas, por favor. No te distraigas en otra cosa. Busca tu relación con Dios. Nada nos va a hacer acercarnos a ese reino que seguir esa relación continua con Dios. Esa es mi petición en este día para ti, que escudriñe las Escrituras, que busques la palabra de Dios. No te guíes de los mensajes tan llamativos que a veces nos hacen desviar nuestros pensamientos. Busca la palabra de Dios. En la palabra del Señor vas a encontrar todas tus dudas. Ahí vas a encontrar lo que el Señor Jesús te quiere entregar, que es el reino de los cielos. Y en este sermón tan hermoso que estamos empezando, nos dice claramente cómo lo podemos lograr. Dice que en Mateo 5:5 nos habla de la mansedumbre, y la mansedumbre es reconocer nuestra condición espiritual. La mansedumbre proviene del Espíritu Santo. Recordemos en Gálatas que nos habla de los frutos del Espíritu y nos habla ahí de la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, y aquí dice que reconocer nuestra condición espiritual. La mansedumbre proviene del Espíritu Santo, y en el Salmo 51:10, haciendo referencia a Mateo 5:8, se crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que eso nos queda muy claro, cómo el Señor Jesucristo nos está enseñando este mensaje, nos está explicando este mensaje, cómo debemos entender, porque en los estudios pasados que hemos tenido, la palabra de Dios nos ha enseñado, nos ha ido describiendo cómo se presentó el Señor Jesús y quién es el Señor Jesús. Vamos a leer 2 Corintios 5:18, haciendo referencia a Mateo 5:9, que dice: y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A esto estamos llamados. Somos embajadores de Cristo, y nuestra obligación es llamarles a la reconciliación con Dios, hacer ese llamado que ya el Señor ya lo hizo. Solo nosotros tenemos que recordarte, querido hermano, querido amigo, que tenemos ese llamado para que te reconcilies con Dios. Este es el sagrado consejo que debes buscar, que debes leer y que debes entender y obedecer. Aquí está la palabra sagrada de Dios hablándote. No estamos hablando de un tema diferente, es la palabra de Dios. Y si vamos a leer Mateo 5, del 10 al 12, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y eso nos deja claro en el versículo que acabamos de leer, que dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y en 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Ya estamos anunciados, ya estamos dichos, ya el Señor ya nos dijo a qué estamos expuestos. Pero si tú amas al Señor con tu corazón y has entendido este mensaje, yo creo que no lo vamos a sentir. Va a ser, como dice el Señor, va a ser leve esta persecución, porque ya lo tenemos anunciado. Y a lo mejor en algunos casos escuchaste estos versículos a lo mejor como una bendición, o también como una carga, porque a lo mejor el peso es fuerte. Pero dice que las bienaventuranzas no son condiciones para la salvación, sino bendiciones de enormes proporciones, causadas por una relación íntima y personal con Dios. No te desanimes. Lo que acabamos de escuchar, Dios sabe por qué nos los mandó a decir. El Señor Jesús sabe por qué nos dijo esas palabras, porque Él sabe que a lo mejor nos desanima el saber que bien, son cosas pesadas y fuertes, pero el Señor está con nosotros. Nunca nos ha dejado.
Nosotros nos hemos alejado, pero Él es en los días de dificultad, es cuando más cerca está de ti. Yo te hago este llamado hoy. No te desanimes. No te desanimes por lo que a lo mejor acabas de escuchar y lo has de posponer para algo diferente. No, el llamado sigue a ti y el llamado está a tu corazón. Arrepiéntete. Busca al Señor con tu corazón. Busca a Dios primeramente, porque mi pregunta es, ¿entiendes qué es la bendición? ¿Entiendes qué son las bendiciones? Para ti que estás escuchando este mensaje, dice, reconoce y vive tu pobreza espiritual. Ahí vas a recibir las bendiciones. Cuando sepas reconocer tu pobreza espiritual, ahí vas a reconocer, ahí va a llegar la bendición a tu corazón, porque vas a tener ese entendimiento. ¿Qué te está diciendo el Señor a través de estas palabras? Y dice, cuida tu relación con Dios. El llamado sigue. No endurezcas más tu corazón. El llamado está ahí. El reino de los cielos está junto a ti. El reino de los cielos está contigo. Recibe. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Vamos a orar. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, le doy muchísimas gracias por haberme dado este privilegio, este momento, Señor, de haber leído esta palabra, de haber también entendido, Padre Santo, que no podemos acercarnos a cualquier reino, solo al reino de los cielos, con nuestro arrepentimiento genuino, Señor. Te ruego por todos y aquellos que escucharon y que están siguiendo esta lectura, Padre, que le des el entendimiento a sus pensamientos, a su corazón, de qué manera podemos llegar a ese reino que usted nos ofrece, rindiendo nuestro corazón, rindiendo nuestra vida completamente, Señor, no como una carga, sino como una libertad, Padre amado, para acercarnos a ti, Padre Santo. Se lo ruego en el nombre del Señor Jesús, que su bendición esté con todos y cada uno de nosotros, Padre. Gracias por ser tan bueno, gracias por su amor, por su paciencia y sobre todo por habernos regalado a su Hijo amado, Señor, por habernos dado ese gran privilegio de la salvación. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. No, no. Canal de bendición, tu palabra las redes vuelvo a lanzar.